La luz de la mañana se reflejaba en el mármol blanco de la mansión Arriaga, como si fuera un espejo del mundo perfecto que todos creían que existía ahí dentro. Pero la verdad era que, detrás de esas paredes impecables y de los jardines simétricos, se escondía un hogar en guerra constante. Las carcajadas que resonaban por los pasillos no eran de alegría, sino gritos desafiantes de dos niñas que parecían no conocer límites. Cada semana, una nueva empleada cruzaba esos portones con esperanza y salía días después, derrotada por la impaciencia, el miedo y la frustración. Hoy, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre no solo la rutina de la casa, sino también el destino de quienes vivían allí. Y antes de que esta historia se desarrolle, quiero hacerte una invitación. Si sientes curiosidad por saber cómo una simple empleada podría transformar el corazón de un hombre que parecía hecho de piedra, suscríbete ya al canal, deja en los comentarios desde qué ciudad de México o de otro país nos ves y cuéntame si alguna vez viviste una situación en la que alguien inesperado cambió todo en tu vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora tocará tus emociones más profundas. Don Esteban Arriaga, a sus 45 años, era el retrato vivo del éxito que la Ciudad de México admiraba y envidiaba. CEO de una de las constructoras más grandes del país, se le veía en galas, reuniones con políticos influyentes y en las portadas de revistas de negocios. Siempre impecable, vestía trajes italianos a la medida y mantenía el cabello perfectamente peinado, como si cada hebra estuviera ensayada para transmitir control y autoridad. Pero bastaba con cruzar el portón de su mansión para que ese hombre, tan seguro ante el mundo, se convirtiera en alguien completamente perdido. Desde que perdió a su esposa en un trágico accidente hacía 2 años, Esteban vivía dividido entre el trabajo y la difícil misión de criar solo a sus hijas gemelas, Isabela y Sofía. El problema era que, aunque las amaba profundamente, no sabía cómo conectarse con ellas. Las niñas, inteligentes e intensas, ponían a prueba todos los límites, como si buscaran desesperadamente una reacción emocional que fuera más allá de las órdenes y las reglas. Cada intento de acercamiento terminaba en frustración, y cada nuevo fracaso empujaba a Esteban aún más dentro de su armadura de frialdad. Para vecinos y conocidos, él era un hombre ejemplar que hacía lo que podía, dadas las circunstancias. Pero la verdad era que, detrás de esa fachada de perfección, se sentía un impostor en el papel de padre. No era raro verlo, tarde en la noche, solo en la oficina de su casa, sosteniendo una copa de vino y mirando fotos antiguas de la familia. En ese silencio, roto solo por el tic-tac de un reloj caro, se preguntaba si algún día podría darles a sus hijas lo que más necesitaban: amor de verdad. La mañana en que María del Sol Hernández llegó a la mansión de Polanco, el aire estaba pesado, como si hasta las paredes presintieran lo que estaba por venir. Llevaba una pequeña maleta gastada y una mirada serena que contrastaba con la prisa y la ansiedad de la ciudad allá afuera. Era joven, de presencia sencilla, pero había en ella una firmeza discreta, la misma que aprendió en las calles y en las casas donde trabajó desde la adolescencia. A cada paso por el pasillo de mármol, sus ojos captaban no solo la belleza, sino también la ausencia, ese tipo de vacío que no se llena con lujo. Al entrar en la sala principal, la primera escena que vio fue puro desafío. Isabela y Sofía se balanceaban peligrosamente sobre un banco, a punto de tirar un jarrón antiguo, probablemente más caro que todo lo que María poseía junto. El gesto era calculado, como si quisieran provocar el desastre para medir la reacción de la nueva víctima. Cualquiera habría gritado o corrido a impedirlo, pero María simplemente se acercó, con pasos firmes, sostuvo el jarrón con cuidado y, agachándose hasta quedar a su altura, habló con voz tranquila pero llena de determinación. Si quieren que me vaya, tendrán que conocerme primero, porque yo no huyo tan fácil. La sala quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, las gemelas no supieron cómo reaccionar. Don Esteban, que observaba desde lejos, frunció el ceño intrigado. Había algo diferente en esa mujer. No era miedo, no era adulación, era presencia. Una presencia que, sin que él lo supiera,
empezaría a derribar las murallas invisibles que protegían y aislaban su corazón y el de sus hijas. El primer día de María ya parecía una prueba de resistencia. Las niñas pasaban corriendo junto a ella, inventando retos y pequeñas trampas, como esconder utensilios o derramar jugo en el suelo para ver si se quejaba. Sin embargo, a cada nueva provocación, María respondía con una mezcla improbable de paciencia y creatividad. Cuando Isabela volcó un frasco de harina en la cocina, en lugar de regañarla, sonrió y propuso: «Ya que ensuciamos todo, ¿por qué no hacemos pan juntas?». La respuesta desconcertó a la niña, que terminó riendo casi sin querer. En el almuerzo, María notó que las niñas comían rápido y en silencio, como si fuera solo una tarea que cumplir. Entonces, improvisó una historia de aventura, con princesas que tenían que encontrar un tesoro escondido en la misma comida. Ellas miraron desconfiadas al principio, pero pronto se metieron en el juego, pidiendo más detalles y, sin darse cuenta, terminaron todo el plato. Fue en 1911. Ese momento que Esteban, al pasar por el pasillo y escuchar las risas, sintió algo distinto. No recordaba la última vez que esas voces sonaron tan ligeras. Al final de la tarde, mientras guardaba ropa en el armario, María encontró un vestido pequeño, guardado con cuidado, claramente antiguo. Al preguntar discretamente a la ama de llaves más veterana, supo que había sido de la madre de las niñas, usado en un cumpleaños especial. Aquella prenda, olvidada y silenciosa, parecía cargar parte de la historia que nadie se atrevía a tocar. Esa noche, María salió al jardín, respiró hondo y miró el cielo de la ciudad, salpicado de luces y ruidos lejanos. Sentía que en esa casa había más que simples travesuras infantiles. Había dolor, un dolor que no se hablaba, pero que se manifestaba en miradas, en silencios y en defensas levantadas. Y fue en ese instante que comprendió: su trabajo ahí no sería solo limpiar y cocinar, sería aprender a coser, con hilos invisibles, los pedazos de una familia que aún bajo tanto lujo estaba rota. En los días siguientes, María comenzó a notar que la barrera entre ella y las niñas no era solo resultado de caprichos infantiles. Era una muralla construida por la ausencia, por el miedo a encariñarse y volver a perder. Isabela, la más intrépida, parecía poner a prueba a María a cada momento, como si buscara un motivo para no confiar. Sofía, más callada, se escondía detrás de su hermana, observando todo con ojos atentos, como si quisiera anticipar el momento en que la nueva empleada también se rendiría y se iría. El desafío se intensificó cuando Esteban, aun notando pequeños cambios positivos, mantenía la distancia. Saludaba a María con formalidad, evitaba alargar conversaciones y rara vez participaba en las actividades que ella creaba con sus hijas. Para él, era más seguro permanecer en el papel de observador, como si acercarse fuera demasiado peligroso. En el fondo, temía que cualquier nuevo lazo pudiera romperse, reabriendo heridas que aún no sanaban. Pero María no se dejó intimidar. Creó pequeños rituales para acercar a las niñas, noches de historias inventadas, búsquedas del tesoro en el jardín e incluso competencias de cocina. Isabela intentaba disimular, pero empezó a sonreír más. Sofía, poco a poco, comenzó a buscar la presencia de María sin que se lo pidieran. La verdadera prueba llegó una tarde lluviosa, cuando un comentario malintencionado de una vecina llegó a oídos de Esteban. La mujer insinuó que María estaba ganándose la confianza de las niñas para obtener beneficios. Él no respondió, pero la duda plantó una semilla de desconfianza. Al volver a casa, encontró a sus hijas sentadas en el suelo, pegando dibujos para regalárselos a María. La escena lo conmovió, pero también lo dejó dividido. Era un juego de fuerzas invisibles. De un lado, la creciente conexión y las risas de sus hijas. Del otro, las voces externas que alimentaban sospechas. Y en medio de todo, Esteban debía decidir si seguiría protegiendo su corazón, o si permitiría que esa mujer sencilla continuara derribando, ladrillo a ladrillo, los muros que él había levantado alrededor de la familia. El cambio comenzó casi imperceptible. Esteban, antes ausente en las comidas, empezó a sentarse a la mesa para escuchar las historias inventadas por María y las niñas. Al principio, solo observaba en silencio,
pero pronto se descubrió riendo ante un chiste inesperado o preguntando por el final de una aventura. Era como si, poco a poco, recordara lo que era participar en la vida de sus hijas, y no solo proveer para ellas. María percibió esa pequeña apertura y comenzó a incluirlo discretamente en las actividades. Lo invitó a ayudar en la construcción de un castillo de cojines, a ser jurado en un concurso de dibujo e incluso a probar galletas recién horneadas. Esteban aceptaba, todavía con cierta rigidez, pero cada participación parecía arrancarle un peso invisible. Y para su sorpresa, las niñas reaccionaban con un entusiasmo genuino cada vez que lo veían involucrarse. Con el tiempo, empezó a encontrar pequeñas excusas para llegar más temprano a casa. Descubrió que Sofía disfrutaba tocar la guitarra y que Isabela tenía talento para el dibujo. Comenzó a guardar esos momentos como tesoros, dándose cuenta de que no eran los grandes negocios ni los contratos millonarios los que le daban más orgullo, sino esas pequeñas victorias diarias en casa. Fue en esa etapa que María sugirió algo atrevido: una noche de cine en el jardín, con sábanas blancas sirviendo de pantalla y palomitas hechas en la cocina. Esteban dudó, temiendo parecer ridículo frente a sus hijas, pero terminó cediendo. La noche fue un éxito, y las carcajadas resonaron por la mansión de una manera que no sucedía desde antes de la muerte de su esposa. Poco a poco, Esteban comenzó a entender que no solo estaba recuperando la relación con sus hijas, sino que también se estaba recuperando a sí mismo. Y, aunque aún no lo admitía en voz alta, sabía que María era la pieza clave de esa transformación silenciosa que devolvía color y vida a su hogar. La calma recién conquistada empezó a agitarse cuando, una mañana de martes, un hombre bien vestido apareció en la entrada de la mansión. Se presentó como antiguo patrón de María y pidió hablar con Esteban. Su voz cargaba un tono insinuante, y sus ojos transmitían algo más que simple formalidad. En el despacho, con una sonrisa fría, lanzó acusaciones. Dijo que María había sido despedida por comportamiento inadecuado y que estaba acostumbrada a aprovecharse de familias ricas. Esteban escuchó en silencio, sin reaccionar de inmediato, pero por dentro sintió que un nudo se apretaba. Aquello tocaba directamente su miedo más profundo: dejar entrar a alguien que pudiera herir a sus hijas. El hombre dejó tarjetas de referencia y se marchó, satisfecho de haber sembrado la duda. María, al enterarse, se puso pálida, pero mantuvo la postura. No intentó justificarse con desesperación. Solo dijo, con serenidad, que la verdad saldría a la luz por sí sola. En los días siguientes, sin embargo, la tensión volvió a crecer. Isabela y Sofía notaron el ambiente extraño y comenzaron a actuar de forma más reservada, como si intuyeran que algo malo podía separarlas de María. La conexión construida con tanto esfuerzo ahora estaba en riesgo, y Esteban se sentía atrapado entre la lealtad a sus hijas y la necesidad de proteger la imagen de la familia ante la sociedad. Fue entonces cuando una coincidencia cambió el rumbo de las cosas. Durante una visita al barrio donde María había vivido antes, Esteban escuchó de los vecinos historias completamente distintas a las del ex patrón. Hablaron de cómo ayudaba a los niños con la tarea, de la paciencia con la que cuidaba a su hermano menor, e incluso de ocasiones en que donó parte de su salario para comprar medicinas a vecinos enfermos. En ese instante, Esteban comprendió algo crucial. Las palabras malintencionadas que había escuchado no decían nada sobre María, decían mucho más sobre el hombre que las pronunció, y al entenderlo, algo dentro de él cambió de forma definitiva. La tormenta final llegó una noche de viernes. Había una cena formal programada en la mansión, con invitados importantes para un nuevo proyecto de la constructora. Las niñas, contrariadas, no querían participar, sintiendo que aquel ambiente frío las alejaba de María. En medio de los preparativos, una discusión entre Esteban e Isabela estalló. Ella quería quedarse en su habitación. Él insistía en que debía comportarse ante los invitados. Se cruzaron palabras duras y, en un impulso, Isabela salió corriendo, desapareciendo en la lluviosa noche de la Ciudad de México. El pánico se apoderó de la casa. Sofía lloraba, los invitados murmuraban, y Esteban, consumido por la culpa, no sabía por dónde empezar a buscar.
Fue María quien, sin perder tiempo, tomó un abrigo, cruzó la puerta y se lanzó a las calles mojadas. Conocía lo suficiente a Isabela como para imaginar dónde podría estar. Un pequeño parque a unas cuadras de allí, donde habían jugado juntas en una tarde soleada semanas atrás. Ahí estaba la niña, sentada en una banca, encogida, con el rostro mojado no solo por la lluvia, sino también por las lágrimas. María se acercó despacio, se agachó y sin decir nada al principio, simplemente la abrazó con fuerza. Sintió el cuerpo de la niña temblar como si ese contacto fuera la última barrera por derrumbar. Entre sollozos, Isabela confesó: «Pensé que papá no me amaba de verdad». María, con la voz quebrada, respondió: «Te ama más que a nada, solo que todavía está aprendiendo a demostrarlo». Y le hizo una promesa: «Yo nunca me voy a ir, ni aunque llueva todos los días». Cuando regresaron a la mansión empapadas, Esteban las esperaba en la puerta. Al ver a su hija segura en los brazos de María, algo en él se rompió. Sin pensar, abrazó a ambas y las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. «Te necesito aquí, María, no solo como empleada, sino como parte de nuestra familia». A partir de esa noche, las cosas en la mansión de Polanco nunca volvieron a ser las mismas. Esteban, fiel a la promesa hecha en el calor del momento, mantuvo a María definitivamente en la casa, ascendiéndola a ama de llaves y confiándole no solo la organización del hogar, sino también un papel activo en la educación de las niñas. Isabela y Sofía, antes conocidas como las imposibles, ahora encontraban nuevas formas de canalizar su energía: arte, música y juegos que llenaban los pasillos de vida. El empresario, que siempre había medido su éxito en cifras y contratos, empezó a entender que su mayor obra no estaba en los rascacielos que levantaba, sino en el hogar que reconstruía cada día. Comenzó a llegar más temprano a casa, a escuchar las historias de sus hijas e incluso a participar en los juegos más improbables. María, por su parte, no solo cuidaba de la rutina, sino que también creaba momentos para fortalecer el vínculo entre padre e hijas, pequeños viajes, noches de juegos y almuerzos en el jardín sin prisas. La noticia de la nueva familia corrió por el vecindario, despertando curiosidad e incluso cierta envidia. Pero esta vez, Esteban no se preocupó por las opiniones externas. Sabía que, al abrir las puertas de su casa y de su corazón a María, no solo había ganado a una empleada leal, había encontrado una aliada en la vida, alguien que, con paciencia y amor, transformó una casa de mármol frío en un espacio cálido y vivo, donde finalmente se podía respirar afecto. 2 años después, el sol del atardecer doraba el mismo parque donde María había encontrado a Isabela aquella noche lluviosa. Ahora, las gemelas, adolescentes más responsables y llenas de energía positiva, jugaban con un grupo de niños de un pequeño proyecto comunitario creado por María. La iniciativa ofrecía clases, comidas y momentos de recreación a huérfanos y niños en situación de vulnerabilidad, financiada en parte por Esteban y apoyada de cerca por las niñas, que veían allí una forma de devolver lo que habían recibido. María y Esteban caminaban tomados de la mano, observando la escena con una sonrisa tranquila. Él, que antes medía su vida por el éxito empresarial, ahora sentía orgullo de ver que el verdadero legado de la familia no estaba en las construcciones de concreto, sino en las vidas que ayudaban a levantar. Las risas llenaban el aire, y cada sonido era un recordatorio vivo de que el amor, cuando se cultiva con paciencia y valentía, tiene el poder de sanar hasta las heridas más antiguas. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón aquí en los comentarios. ¿Has vivido un momento en que alguien inesperado cambió tu vida para siempre? ¿Crees que la paciencia y el amor pueden transformar incluso los corazones más cerrados? Dale me gusta a este video si tú también crees en el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la bondad humana. Y recuerda, veces, la familia que más nos transforma es aquella que elegimos amar.